Bienvenidos a la Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Jefes de fracción anuentes a avanzar con 7 proyectos de ley. Diputados dan una semana a operadoras para presentar propuesta de retiro del ROP. Diputados piden mejorar condiciones de financiamiento para ampliar la ruta San José-San Ramón. Endurecen penas para funcionarios que favorezcan al narcotráfico mediante tráfico de influencias. Vamos al detalle de las informaciones. Jefes de fracción se muestran anuentes a avanzar con 7 proyectos de ley tras reunión con presidenta electa. Los jefes de fracción se mostraron anuentes a buscar los consensos necesarios para avanzar con una lista de 7 proyectos de ley pedidos durante la reunión con la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández Delgado. Las propuestas pedidos son el crédito por 770 millones para la construcción de la ruta entre San José y San Ramón. La segunda iniciativa corresponde al proyecto de resiliencia climática, que incluye la construcción de un centro de operaciones de emergencia y otras inversiones para fortalecer la respuesta del Estado ante desastres naturales. Fernández Delgado también solicitó aprobar un proyecto de apoyo presupuestario, mecanismo que permite al país acceder a financiamiento condicionado a la adopción de determinadas políticas públicas. La lista también incluye el tren eléctrico, la ley de expropiaciones, el proyecto relacionado con la exploración de oro en Cruzitas y finalmente el expediente de médicos especialistas. Ante esta lista, los jefes de fracción respondieron a las peticiones. La fracción de Liberación Nacional va a atender los puentes necesarios para que esto camine por encima de cualquier diferencia que pueda existir de otra índole. Nosotros tenemos la responsabilidad con Costa Rica y la vamos a cumplir. Le tomo la palabra de su disposición a construir juntos y juntas, y no solamente hablo como diputada en este momento, sino que también hablo aquí en nombre de la diputada que viene, que ya nos acompaña en esta sesión y que sé que también, digamos, tiene ese ánimo precisamente de dialogar, porque lo estábamos conversando. Buscar una solución de ampliación de la ruta 10, porque es un problema muy grande eso, Taras La Lima, y que por favor nos ayude con el hospital. Yo confío en que podamos avanzar con esto y muchos otros proyectos más que han señalado los compañeros jefes de fracción, pero además también quizás yo quisiera hacerle también un llamado y que pudiéramos aprovechar estos últimos meses de esta Asamblea Legislativa para poder impulsar una agenda robusta en materia de seguridad. Una agenda robusta que nos permita, a través de la coincidencia en proyectos muy importantes que están en trámite en la Asamblea Legislativa, poder fortalecer el marco de protección de todas las personas de este país. Y en lo que resta de esta administración y esta Asamblea Legislativa, en proyectos país, así como en su momento se lo he reiterado muchas veces a doña Pilar, todos los temas que sean país contará con el apoyo y la fracción de Nueva República cuando el interés superior sea el costarricense. Si hay voluntad, claro que podemos. Ustedes representan aquí 49 votos en esta Asamblea Legislativa. Hay 49 votos de oposición y con 49 votos podemos avanzar. Obviamente van a contar con los 8 nuestros en todos estos proyectos que está pidiendo doña Laura. Al finalizar el encuentro, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, resaltó la importancia del espacio y la apertura al diálogo. Ha sido una reunión verdaderamente positiva, franca, donde se pudo escuchar su introducción inicial y después las jefaturas de fracción pues le hicieron comentarios sobre asuntos de más de interés particular de cada fracción. Doña Laura tomó nota de todo y al final hizo una síntesis que me parece que fue muy clara en tratar de responderle a cada jefe y también en dejar abiertas las puertas para poder después seguir conversando y para ver si esos proyectos que el gobierno considera como prioritarios para tramitar en estas pocas semanas que nos faltan, podemos hacer un gran esfuerzo para darles una tramitación expedita y que se puedan aprobar. La presidenta electa celebró la apertura de los jefes de fracción. Es importante ponerse de acuerdo de cara a las últimas semanas que le quedan a esta Asamblea Legislativa para que ojalá, y ese es mi mayor anhelo,
que en estas semanas de trabajo se aproveche el tiempo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que vine a presentarme de manera respetuosa, a ofrecerme a contribuir en lo que de mí dependa para que esta Asamblea Legislativa, ojalá, reitero, en estas pocas semanas de trabajo que les quedan, puedan resolver problemas públicos, que es lo que el pueblo de Costa Rica espera de todos ellos y de mí, como ministra de la Presidencia y como la próxima presidente de los costarricenses. Ambas partes se mostraron dispuestas a seguir dialogando en esta recta final del periodo constitucional para dejar aprobadas las iniciativas pedidas por la próxima mandataria. Comisión de Ingreso y Gasto Público investiga el rol de Mónica Taylor durante su paso como asesora de Casa Presidencial, en caso Tradeco y Carretera Limonal Barranca. La Comisión de Ingreso y Gasto Público indagó a Mónica Taylor, actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y es ex asesora del presidente Rodrigo Chávez en el caso de la empresa Tradeco y la ampliación de la carretera Barranca Limonal. Los legisladores tenían interés si hubo algún tráfico de influencia en este caso, sobre todo en el tiempo que Taylor fungió como asesora presidencial. Era usual que se dieran esas reuniones en Casa Presidencial. Usted ahora también dijo algo que me llamó la atención, cuando dijo eso es competencia del MOP. ¿Por qué si era una competencia del MOP el tema de la sesión? ¿Por qué se estaba gestionando desde Casa Presidencial? No lo sé, señora diputada, tendría que preguntarle a don Luis Amador. ¿Pero por qué a don Luis Amador si usted era la asesora del presidente? Nosotros nos limitamos a estar con el presidente, no sabemos las decisiones que toman los jerarcas. Pero usted es la asesora del presidente, no de Luis Amador. Era la asesora del presidente, no de Luis Amador. Sí, señora. Y entonces, ¿tenía que haber recibido la dirección también o por lo menos tener la autorización del presidente de la República para hacer esa gestión? Sí, tal y como le respondí al licenciado Nicolás, precisamente fue producto del acercamiento que tuvo el exministro Luis Amador con mi persona, le consulté al presidente, el presidente dijo que se le hiciera el estudio a la empresa, esa es la participación que tuve. Lo que movió al exministro no sabría contestarle. ¿De qué fecha a qué fecha fue usted asesora de Rodrigo Chávez en Casa Presidencial? Y después de eso pasó a Presidencia Ejecutiva de la Caja, ¿es así? Señora, yo estuve en el despacho del 1 de junio del 2022 al 8 de enero del 2025. Posterior a esa fecha he estado como Presidenta Ejecutiva en la Caja Costarricense. Ok. ¿Estuvo de qué fecha a qué fecha, me dice? Del 1 de junio del 2022 al 8 de enero del 2025. Doña Mónica, usted ubica al licenciado Randall Chuken. ¿Sabe quién es? No, señor. ¿Ha oído de él? Lo que ha salido en prensa. ¿Se enteró que él llegaba a Casa Presidencial a reuniones donde se trataba el tema de la sesión de la Ruta 1? No, señor. Esos informes que hace la DIS, que usted hizo referencia ahora, ¿cuál es su estructura? ¿Tiene, digamos, antecedentes, referencias, minería de datos? ¿Tiene una conclusión, me imagino? ¿Qué estructura tienen? Sí, ellos hacen una revisión, si tienen deudas, si claro, tienen pero crímenes. La estructura al final es una conclusión, me imagino. No, lo que es antecedentes, el nombre de la empresa, la cédula jurídica, los personeros de la empresa, el capital social de la empresa, si hay aspectos relacionados, si son de obra, de infraestructura, ¿Quiénes de conocían esos informes? ¿El presidente y quién más? El exministro Luis Amador. ¿Y el presidente Chávez? Sí, señor. Buscan combatir con mayor severidad a funcionarios públicos que favorezcan el narcotráfico mediante el tráfico de influencias. Una modificación al artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito busca combatir con mayor severidad la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Fue dictaminada positivamente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La reforma establece castigos más fuertes para los funcionarios públicos que utilicen su poder para beneficiar a redes criminales. Esta iniciativa mantiene una sanción de 3 a 5 años de prisión para cualquier persona o funcionario que influya sobre un servidor público para alterar nombramientos, contratos, adjudicaciones
o resoluciones que generen un beneficio económico o ventaja indebida. La pena sube de 5 a 10 años de prisión cuando el tráfico de influencia se realice para favorecer a personas bajo investigación, procesadas o condenadas, redes dedicadas a la legitimación de capitales o estructuras de financiamiento al terrorismo. Creo que es importante que avancemos en estas medidas, incluso en esta comisión hemos hablado de cómo a veces, y creo que hemos tenido a don Gerald y también a don Mario acá, que nos han expresado que tienen a veces funcionarios que tienen medidas, ¿verdad? Y que inclusive tenemos que avanzar en garantizar que las penas que tengamos sean proporcionales al daño social que se generan a veces con este tipo de delitos que van muchísimo más allá, que tal vez las personas lo vean como una acción indebida, pero generan un daño en el tejido social importante, y es por esto que acá hemos hablado de endurecer penas, de tener penas proporcionales, y que creo que esto es un proyecto que va en esa línea. Los legisladores también recibieron al ministro de Justicia, Gerald Campos, quien se refirió al expediente 24.912, Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Redactamos y presentamos este proyecto, cuya finalidad es poder regular dentro del sistema penitenciario a toda la población adscrita, hablemos de sentenciados, indiciados, apremiados, menores de edad y otros. Queremos fortalecer a la Dirección General del Sistema Penitenciario con competencias claras y gestionar de una mejor manera los centros penitenciarios, y también modernizar la creación de la Dirección de Adaptación Social. Otro de los aspectos más importantes es que con este proyecto pretendemos delimitar con mayor precisión cuál es la relación que tiene que haber entre el Poder Judicial y la Policía Penitenciaria, de manera tal que no entremos a conflictos más allá que lo que tengan que ver con asuntos de vulneración de derechos de las personas privadas de libertad. Los legisladores realizaron una serie de consultas sobre el tema. Está hablando de que los jueces de ejecución cambian las reglas del juego. Exacto. Ok, dígame específicamente qué conoce usted de cómo cambian las reglas del juego y qué es lo que se le solicita a un juez de ejecución. ¿Conoce usted el procedimiento o no lo conoce? Sí, señora, estamos hablando de los casos, por ejemplo, se da una pena y luego a través del proceso, habiéndose cumplido la normativa, decide hacerse un cambio a libertad condicional. ¿Quién interviene en esas gestiones de primera instancia del juez de ejecución de la pena? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son las partes que intervienen? ¿Quién gestiona ante el juez? La parte representante de la persona privada de libertad. ¿Tiene derecho o no tiene derecho a ir ante un juez? Eso es lo que establece la normativa. Yo nunca he dicho que no tiene derecho. La iniciativa seguirá en análisis en esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Avanza Ley Marco de Seguros Agropecuarios. Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminaron de manera unánime el expediente 24.957, Ley Marco de Seguros Agropecuarios, propuesto por la diputada Katia Cambronero Aguiluz. La iniciativa busca abrir el camino a nuevas modalidades de participación, mayor competencia en el mercado de seguros agropecuarios y el establecimiento de un fondo de respaldo estatal que garantice la sostenibilidad del sistema en casos de eventos catastróficos. Además, incorporan seguros agropecuarios paramétricos que delimitan claramente los riesgos asegurables y promueven buenas prácticas agrícolas sostenibles. También reconocen la diversidad y especificidad de los riesgos climáticos, biológicos y de mercado que enfrenta el sector. Bueno, recién aprobamos en la Comisión de Asuntos Agropecuarios la Ley Marco de Seguros para el sector agropecuario costarricense. Esta ley permite generar un fondo para que tengan acceso los productores agropecuarios a primas de seguros, pero además poder establecer todos los mecanismos que nos permitan hacer un análisis hidroclimático de las condiciones y las zonas donde puede haber mayor vulnerabilidad climática en el territorio nacional. Es un proyecto de ley que hicimos en conjunto con la Superintendencia de Valores y acogimos las observaciones que ellos tenían desde hace mucho rato con otros proyectos que se habían presentado en la corriente legislativa. Sin duda es un gran avance para el sector agropecuario costarricense, pero sobre todo poder contar con esta alternativa le puede significar al productor un marco de protección importante y significativa en este momento.
Entre los puntos claves que aborda la propuesta se encuentran acceso equitativo a seguros para pequeños y medianos productores, fomento de la resiliencia climática y la sostenibilidad ambiental, promoción de inversión en infraestructura resiliente y tecnologías adaptativas, incentivos para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Actualmente, el Instituto Nacional de Seguros es el único proveedor de seguros agropecuarios en el país y aunque se han desarrollado coberturas para sectores como la acuícola, agrícola, pecuario y avícola, persisten limitaciones de acceso, baja demanda e insuficientes incentivos públicos. Con la aprobación de este dictamen, el proyecto de ley pasa a su trámite final al plenario legislativo. Mesa de trabajo da una semana a operadores para presentar propuesta sobre el retiro del ROP. Los legisladores miembros de la mesa de trabajo que estudia el eventual retiro de los fondos del ROP dieron un plazo de una semana a los operadores para que remitan su propuesta al respecto. Esto tras las posiciones divergentes que mostraron los representantes de varios sectores sobre las iniciativas. Los 4 productos que están actualmente dados por ley son los correctos y no tenemos una propuesta para una modalidad de retiro acelerado del ROP. Desde ese punto de vista, no estamos de acuerdo con un retiro acelerado. Para nosotros es muy importante que la modalidad que se determine después de esta mesa sea viable desde el punto de vista de la agenda legislativa y desde el punto de vista político. Es decir, no queremos que aquí se nos diluya el tiempo en tecnicismos que después vengan a poner en riesgo una decisión política del plenario. Que un retiro total del ROP tiene un impacto sobre la tasa de reemplazo de la gente porque le quita la complementariedad a las personas. Hay una disminución en la acumulación del fondo que puede rondar entre un 20 y un 30%, y eso se demuestra, digamos, también claramente que hace que las personas que quedan en el ROP tengan un perjuicio donde la tasa de rentabilidad disminuye hasta un 2%, y eso se demuestra también, digamos, en los estudios correspondientes, y eso evidentemente genera un perjuicio para las personas que quedan dentro del régimen. Desvirtuar el rol que juega este fondo en el sistema previsional, el criterio del banco en su momento fue negativo, ¿verdad?, para esos 2 proyectos. En particular, quiero también mencionar que nuestro rol o la opinión que demos acá básicamente corresponde a los proyectos 24955 y 24984, que ya han sido vistos por la Junta Directiva y ha dado su criterio del mismo. Los otros 2 proyectos están por agendarse en las próximas semanas para que el banco brinde su criterio. Los diputados se mostraron preocupados por la falta de acuerdo de las partes involucradas para buscar un punto de equilibrio. Tenemos claro que hay posiciones diferentes totalmente, ¿verdad?, adversas. Hay una posición de parte del grupo de que representan al ROP con propuestas para que se entregue el ROP y que buscar una solución, y realmente tanto la COP, la Asociación de Operadores de Pensiones, el Banco Central, CONACYT, SUPEN, nos indican que no es posible, ¿verdad? Nosotros queremos buscar como diputados y como Asamblea Legislativa una propuesta que valide y poder brindarle una respuesta a los costarricenses. Pero no encontramos esa apertura. Me parece que hay una actitud de parte de ustedes debidamente coordinada para poner un cierre a cualquier iniciativa, a cualquier propuesta. Y es lamentable porque no solamente le estamos dando una respuesta a las 88.900 y resto de personas que ustedes hoy aquí están diciendo que ya tienen una posibilidad de retirar el ROP, sino también al pueblo costarricense en general y a esas familias. Sí, creen que la ciudadanía y que las fuerzas políticas, las que están ahora y las que vienen, porque hasta donde sé, ninguno está dando pasos atrás en esta discusión. Y si no, pues tendrán un altísimo costo político. Pero esta discusión se va a dar si las operadoras quieren insistir sin tratar de buscar un acercamiento
pues señores, nos están haciendo, la verdad, perder el tiempo. Aquí lo que estamos viendo es cómo se van a generar opciones de retiro sin que, por supuesto, vayan a salir como en otros países que se declararon en quiebra, porque además los mismos datos que ustedes dan respaldan que eso no es posible. Y sentémonos a definir, bueno, cuál va a ser la mejor forma que vamos a devolver el ROP a los trabajadores, porque hay una posición muy clara de todos los diputados y diputadas y también de los grupos gremiales para que el ROP se le devuelva a los trabajadores. Esta mesa de trabajo dedicará las 3 sesiones programadas a analizar los expedientes 24.955, 24.972, 24.984 y el 25.003. Incluyen a las elecciones municipales dentro de las limitaciones de veda publicitaria de obras públicas. Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales dictaminaron de manera afirmativa el expediente 24.343, que reforma el artículo 142 del Código Electoral para ampliar a las elecciones municipales la veda publicitaria de obra pública. Es una práctica común en muchas elecciones, principalmente nacionales, que se utilicen recursos públicos para hacer campaña electoral, diciendo lo bueno que han sido, todo lo que han hecho. Esto también ocurre en las campañas municipales, y en las campañas municipales peor aún, porque hay remanentes presupuestarios que se han venido utilizando durante los procesos electorales municipales para que los alcaldes y alcaldesas anden por todo lado diciendo todo lo bonito que hicieron, todo lo lindo que han hecho, y aprovechando incluso recursos de la municipalidad, vehículos, o incluso han habido casos en donde se han mostrado vehículos policiales municipales utilizados para hacer giras durante campaña electoral para hacer manifestaciones de todo lo lindo que se ha hecho. Bueno, el proyecto de ley pretende restringir todo este tipo de prácticas justamente para que la veda también le alcance a los gobiernos locales y esto permita nivelar la cancha entre los participantes de un proceso electoral municipal. Los funcionarios que respeten la veda incurrirán en el delito de desobediencia y vigilancia política, previa resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. La iniciativa pasará ahora al plenario para su votación final. Tras recibir en el plenario legislativo al ministro de Seguridad, Mario Zamora, legisladores cuestionan inacción del gobierno para atender expansión de actividades ilegales en Cruzitas. Ante la alerta expuesta por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, sobre la expansión de 900 a 3.000 hectáreas afectadas por actos ilegales que se viven en la zona de Cruzitas, los legisladores cuestionaron las acciones de gobierno. No me venga, ministro, a justificar el hecho de la ausencia de recursos y entrada en operación del control del territorio por el trámite. Poner puestos de control donde cada ruta que va hacia Cruzitas y también ahora para el sector de Conchudita tiene que ser bloqueado. Y aquí me voy a extender un poco porque hay otra ruta que se habla desde hace rato, que es desde Boca Tapada, desde Boca de San Carlos, del río San Carlos, subiendo por el río San Juan, porque dicen que eso es territorio de nadie. Ahí se debe tener un control, y esto habitantes de Pitar lo comentan, donde están entrando mucho material que estoy seguro estaría llegando a ese lugar como Conchudita y Cruzitas. Debemos avanzar, es un proyecto y es un problema país, y de parte de la fracción de nosotros con toda la disposición de ayudar y avanzar con un proyecto de estos tan importantes, sabiendo el costo que le cuesta al país en este momento tener los efectivos ahí y el daño ambiental tan grande que están haciendo, que está dándose en ese lugar. Yo creo que tenemos que valorar también como diputados que es mejor si el daño ambiental que se está haciendo en este momento descontrolado, prácticamente sin control, o que una empresa lo saque controlada, donde el MINAE y las instituciones públicas puedan estar controlando. Hay una realidad inevitable, Mario. El hecho de que este proyecto mañana sea ley de la República no es sinónimo que ya mañana todo está resuelto. El Estado sí o sí tiene que invertir en seguridad, en controlar la zona, porque si no nos van a seguir robando el oro, que al final es un impuesto, es un porcentaje que puede quedar para construir escuelas, que puede quedar para mejorar las patrullas, que puede quedar para construir el puente de la comunidad que usted tanto está esperando, costarricense. Pero, don Mario, necesitamos el legado que usted deje ahora y el que le siga, sea usted o el funcionario que siga en el puesto que usted ostenta, tenemos que intervenir esa zona. La protección de la soberanía nacional que se está vulnerando, que dijo el ministro de Seguridad aquí en actas, que se está vulnerando, no le toca a una empresa de seguridad privada.
Le toca a la fuerza pública, le toca a las fuerzas especiales, le toca a la policía de fronteras resguardar esa soberanía nacional que hoy nos están vulnerando. Eso le toca al Estado, al Poder Ejecutivo le toca resguardar esa vital función que ejerce el Estado y por el cual tenemos un contrato social de vivir en un Estado social democrático de derecho. El representante de la bancada de gobierno, Jorge Rojas, defendió la urgencia del proyecto de ley. El 20 de enero se presentó a la Comisión de Alajuela el proyecto 24.717. En ese entonces, nosotros hablábamos de un área posible de extracción de 900 hectáreas, justo en la finca Bebollet. Sin embargo, ahora el panorama no es el mismo, hay escenarios diferentes. Antes se hablaba del Cerro Fortuna y Botija, pero ahora también se habla del Cerro Conchudita y Cerro Campana, que hasta ahora lo mencionamos aquí. Señor ministro, ¿cómo ha evolucionado la extracción de oro ilegal? Ya no son las mismas 900 hectáreas, ya lo sabemos. Es más territorio, es más riesgo, más kilómetros que recorrer. ¿Cómo hacen ustedes? 200 efectivos. El jerarca de seguridad se defendió y señaló que su presencia ante el plenario legislativo es para rendir cuentas y alertar sobre el daño ambiental y el peligro ante los 14 mojones fronterizos destruidos por el crimen organizado transnacional que está presente en la zona. El principal mensaje que yo quiero transmitir es que estamos a una situación de daño ambiental grave frente al cual el país está perdiendo recursos, no solo del oro, que es lo más evidente, pero también afectaciones ecológicas y de movilidad en la zona. Y por supuesto el costo para la fuerza pública es enorme, porque esta operación de $1 millón mensuales equivale al salario de 600 policías al mes. Es decir, si no tuviéramos esta carga sobre nuestro presupuesto, habría la posibilidad de contratar 600 policías, pero tenemos que utilizar ese millón en el gasto operacional, en una operación que es sumamente difícil, compleja y riesgosa, porque también no hablé mucho acá de los escenarios de enfrentamiento con estos coligalleros que va en ascenso e incremento. El jerarca mostró su preocupación por la falta de respuesta judicial ante los arrestos de los coligalleros, los cuales son dejados en libertad muy rápido, ya que el delito es tipificado como menor y no como parte del crimen organizado. Diputados piden al Ministerio de Hacienda negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica mejores condiciones de financiamiento para ampliar la ruta San José-San Ramón. Efraín Celedón, ministro de Obras Públicas y Transportes, expuso a los diputados de Asuntos Hacendarios los aspectos técnicos y de financiamiento para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón. El jerarca afirmó que la obra de 55 kilómetros se realizará en 2 tractos que iniciarán de manera simultánea y estará dividida en 6 tramos. El proyecto incluye 21 intercambios, la rehabilitación de 7 puentes y la construcción de 5, 25 pasos vehiculares, 20 pasos peatonales, 18 de fauna, vías marginales, 3 estaciones de peaje y 110 bahías de autobuses. Los legisladores solicitaron a los jerarcas del MOB y Hacienda gestionar para mejorar las condiciones del empréstito por $770 millones con el BCIE. Y por eso hemos insistido desde el inicio en que el gobierno renegocie con el BCI para que baje esa tasa de interés. La buena noticia es que después de toda esa presión que hemos metido los diputados de oposición, ya nos anuncian desde el Ministerio de Hacienda que se ha abierto la ventana para dar esa renegociación y que se baje la tasa de interés. Esperamos que nos den buenas noticias pronto, porque ahorrar en esa tasa de interés, ahorrarle miles de millones de colones a los costarricenses. Hemos insistido en que era necesario renegociar, ya que el BCIE ofrecía una tasa más alta que todos los multilaterales y además las condiciones globales permiten que se dé una reducción. Así como lo hicimos en Proeri, que hubo un ahorro de $60 millones, ahora nos alegra muchísimo haber logrado también en este contrato de crédito que se dé una renegociación que permita ahorros suficientes para cubrir más obra o poder cubrir imprevistos que se presenten en este proyecto. Don Álvaro Alfaro del BCIE y no se explicó las condiciones del préstamo. A ver, el costo ponderado de este préstamo es 5.6. Por ejemplo, el de Proeri es 5.8 y la referencia de mercado para Hacienda a 20 años es 7%. Es decir, este préstamo sería más barato que el 90% de la deuda pública país.
Por ejemplo, cuando se presentó este proyecto, el margen, al aprobarse el crédito era 2.65, el margen soberano variable del BCIE hoy está en 2.50, ha bajado 0.15. Entonces, es importante recordar que en el contrato se ajusta automáticamente el margen revisable, es variable, ¿verdad? El ministro aseguró a los legisladores el presupuesto para concretar las expropiaciones, cuyo monto asciende a los $28 millones anuales para un total de 510 expropiaciones. Además, el viceministro de Hacienda, Luis Molina, garantizó el aumento de la capacidad presupuestaria del MOP hasta el 2027 por 15.000 millones de colones anuales para concretar el derecho de vía. El jerarca del MOP detalló que las obras están previstas para iniciar en el 2027 y finalizar en el 2031. Autoridades judiciales apoyan en comisión reforma a Constitución Política. Roxana Chacón Artavia, magistrada de la Sala Segunda, Vladimir Muñoz Hernández, subdirector del organismo de investigación judicial, y Janet Arias Mesa, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, respaldaron la reforma al artículo 36 de la Carta Magna, que busca eliminar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad y las víctimas de violencia intrafamiliar. Este artículo constitucional es fundamental, hay que reformarlo, no puede operar en contra de las víctimas, no puede ser una impunidad total durante años. Estos delitos se cometen de generación en generación y todo el mundo lo acalla y todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Y no le permiten a los menores ir a declarar en juicio y dar la libertad de proteger sus derechos humanos. Estos son los derechos humanos de esas víctimas que estaríamos protegiendo en el juicio, permitiéndoles a ellos que puedan declarar libremente para probar los hechos. Esto es un obstáculo a nivel penal. Si no quitamos este obstáculo de la Constitución y del Código Procesal Penal, no vamos a lograr pasar para hacer justicia a este número de víctimas tan grandes de delitos sexuales. Este artículo 36 que existe desde 1949, pues en su momento, como bien lo dijeron, obedecía a una situación cultural de ese entonces. Hoy en día es algo muy distinto. Entonces nosotros desde el OIJ queremos reforzar la posición de la magistratura y del Ministerio Público en cuanto a la importancia de que exista esta reforma y que luego también se aborde la del 205 del Código Procesal Penal, que obviamente va de la mano, ¿verdad? La magistrada ahondó en la necesidad de reformar también el artículo 205 del Código Procesal Penal para lograr aplicar este cambio constitucional. Las miembros de la comisión reafirmaron el apoyo a esta propuesta de ley. Estas reformas son necesarias. Hay que proteger a la víctima, hay que protegerla definitivamente y con base en esos convenios y demás. Es una reforma importantísima porque puede no únicamente salvar vidas, sino que tiene un impacto muy importante. El accionar a tiempo es sumamente necesario porque, como les digo, uno sabe que es un camino complejo, es un camino difícil. Y no todas las personas van a tener a lo largo de su vida un recurso, no todas las personas van a tener el apoyo. Y aún así, con todos esos recursos, es un tema complejo de sobrellevar. Esta comisión deberá, en un plazo de 20 días hábiles, enviar un informe al plenario legislativo con su recomendación para continuar con la modificación legal. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.